Sí, licenciado. Efectivamente, licenciado, se aprecia. Muchas gracias. Perdonen por el inconveniente. Bien, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de esta tarde-noche. Como habíamos platicado el día viernes, en la última sesión de clase que tuvimos, hoy pues vamos a asignar los delitos o los casos hipotéticos que cada equipo de trabajo va a investigar. Y luego de que expongamos esto, pues también vamos a hablar sobre la metodología que se debe utilizar para tratar de desarrollar una investigación de conformidad con la ley. Y pues precisamente la finalidad de este ejercicio práctico es que todos los equipos de trabajo se involucren en lo que es prácticamente una investigación de un hecho delictivo. Sabemos pues que no es una tarea fácil, no es una tarea que no implique alguna dificultad o que no signifique que la misma pueda generar muchas inquietudes, muchas dudas, pero las mismas las vamos a ir dilucidando, las vamos a ir aclarando durante el transcurso de las clases y del semestre. En ese sentido, entonces, estamos proyectando prácticamente los equipos de trabajo y el tipo penal que le corresponde a cada grupo. Si no me escucha muy bien, pues lamentablemente estamos comenzando con un problema de gripe, entonces esperamos que sí me puedan escuchar con claridad. Si no me escucharan, por favor, me lo hacen ver digamos, en viva voz o por chat. ¿Así me escuchan? Sí, licenciados. Se escucha bien, licenciado. Muchas gracias. Bien. En la primera lámina que aparece en la presentación se indica el número de grupo, el nombre del coordinador y el delito asignado. En el grupo número 1, cuyo coordinador es Luis Pedro Mistún Pérez, va a tener a su cargo la investigación de un delito de asesinato, regulado en el artículo 132 del Código Penal. Más adelante vamos a explicar en qué consiste la metodología que debemos utilizar para la investigación. El grupo número 2, cuya coordinadora es Neida Paola Mijangos Avendaño, va a investigar el delito de plagio o secuestro, regulado en el artículo 201 del Código Penal. El grupo número 3, coordinado por Edwin Daniel Gil Morales, investigará el delito de parricidio, estipulado en el artículo 131 del Código Penal. El grupo número 4, cuyo coordinador es Rodrigo David Pinto Vizquerra, va a investigar el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, o sea, de drogas, regulado en el artículo 38 de la Ley contra la Narcoactividad. El grupo número 5, cuya coordinadora es Sandy Yolanda Carpio Galicia, va a investigar el delito de obstrucción extorsiva de tránsito, que está normada en el artículo 11 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. En el grupo número 6, coordinado por Claudia Amarilis y Fuentes Villagrán, el delito de femicidio.
estipulado o regulado en el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. El grupo número 7, cuyo coordinador es Edilton Eduardo Chihuil Robles, investigará el delito de homicidio, artículo 123 del Código Penal. El grupo número 8, coordinado por Tania Xiomara González López, el delito de robo agravado, artículo 252 del Código Penal, y pues la investigación puede circunscribirse a uno o varios de los supuestos enumerados en el artículo 252, toda vez que ustedes saben que de conformidad a esa norma procesal existen varios supuestos o varias circunstancias que hacen, digamos, o encuadran el delito de robo agravado. Entonces, por cualquiera de los numerales que establece ese artículo, pueden trabajar el robo agravado. Puede ser un numeral o pueden ser dos. Eso ya dependerá del caso que ustedes puedan ubicar. Luego encontramos al grupo número 9, cuya coordinadora es Paula Sofía Barrientos Chávez. Y el delito a investigar es hurto agravado. Artículo 247 del Código Penal, también a cualquiera de los supuestos que establece o que detalla ese artículo. No sé si tengan alguna duda antes de continuar con relación a la asignación de delitos a cada equipo de trabajo. Gracias, licenciado. Luego de eso, usted ya nos va a dar como con detalle qué es lo que hacemos. O sea, digamos, solo es investigar, perdone, o alguna otra cosa que, perdone si estoy perdida, discúlpeme, le ofrezco una disculpa. Casi no la escuché, sería tan amable de repetirme. No la escuché muy bien. Y con mucho gusto. ¿Será que ya me escucha mejor? ¿Perdón? ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí. Perdone, le decía que me disculpe si estoy un poco perdida. Aparte de la investigación de este delito que nos tocó, ¿hay algo más que hacer? ¿O usted nos va a ampliar la información? Sí, ahorita lo vamos a hacer. Gracias. Pero antes de ello, pues, por si había alguna duda de algún grupo sobre el delito que va a investigar. Si no, pues seguimos adelante. Bien, ¿cuál Licenciado, es la disculpen, ya no metodología? está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Se No mira? se ve, ¿No se ve? Ya no se ve, Lick, No, ya no, como Lick. que dejó de compartir pantalla. ¿Y ahorita? tampoco, Lick. Tampoco. Permítame entonces, perdonen, pero ahorita vamos a ver qué pasó. ¿Y ahorita sí se ve? Sí, licenciado. Licenciado. Bien. Bueno, entonces atendiendo a la pregunta que formulaba la compañera, pues vamos a dar una explicación de cómo hay que enfocar o cómo hay que canalizar la investigación que cada equipo de trabajo va a desarrollar con relación al tipo penal asignado. Bueno, la metodología es la siguiente. ¿Cómo van a iniciar ustedes la investigación de su caso? Sabemos que el proceso penal puede iniciarse por cualquiera de los actos introductorios que estipula el Código Procesal Penal. Entonces, cada equipo de trabajo va a, ahí sí que queda a discreción
queda a criterio del equipo de trabajo si la investigación, o sea, la formulación, a muchos no les gusta que uno hable de expediente porque dicen que en el sistema acusatorio ya no se puede hablar de expedientes, pero eso es imposible o difícil, toda vez que nuestro sistema no es acusatorio 100%, sino que aún tiene algunas fases o algunas incidencias que se desarrollan por escrito. Y un proceso penal, pues obviamente no se puede iniciar verbalmente, es decir, puede iniciarse con una denuncia verbal, pero esa denuncia verbal tiene que ir plasmada o, digamos, hacerse constar en un documento. Entonces, ¿cómo van a iniciar ustedes ese proceso penal? Pues lo pueden hacer por denuncia escrita o por denuncia verbal, puede ser por querella. Puede ser por delito flagrante, es decir, cuando la policía sorprende al imputado precisamente en el momento en que está cometiendo el hecho delictivo y es aprendido. En los casos de flagrancia, pues la policía desarrolla un informe de cómo sucedió la detención, dónde lo detuvieron, a la hora, y lugar donde lo detuvieron, motivos por los cuales lo detuvieron, etcétera, etcétera. O también podrían iniciar el proceso penal por certificación de lo conducente o conocimiento de oficio. Generalmente, la mayoría de equipos de trabajo, según la experiencia de otros años, pues siempre lo hacen por denuncia escrita o denuncia verbal o querella o delito flagrante, que son las tres formas más usuales o más comunes por medio de los cuales se inicia un proceso penal. Entonces, ya queda a criterio del equipo de trabajo si inicia su proceso penal por denuncia, sea verbal o escrita, por querella o por flagrancia. Eso ya lo discutirán ustedes en el equipo de trabajo y deciden por cualquiera de estos actos introductorios, pues pueden iniciar el proceso penal. Desarrollo del procedimiento preparatorio. O sea, la primera acción o el primer documento que ustedes van a realizar para iniciar su proceso penal, pues ya señalábamos que puede ser denuncia, querella o delito flagrante. A partir de ahí, entonces ya se inicia toda una investigación, es decir, todo el desarrollo de la etapa preparatoria. Es decir, el equipo de trabajo tiene que realizar la investigación. ¿Y qué implica la investigación? Pues la investigación, como lo hemos manifestado en anteriores oportunidades, conlleva la recolección, la búsqueda, la obtención de los medios de investigación que el Ministerio Público va a recolectar, sobre los cuales va a fundamentar la imputación del hecho delictivo al imputado o sindicado y pues posteriormente ya toda una gama de diligencias que implica la etapa de investigación. Entonces, durante esa etapa de investigación, el equipo de trabajo tiene que recabar medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, prueba material, prueba científica, etcétera. Todo lo que su caso, eso puede variar dependiendo del caso, pero sí es necesario que en la etapa preparatoria o de investigación, el equipo de trabajo tiene que recolectar, como les decía, medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, científicos y prueba material o medios de investigación material. Eso es lo que conforma toda la investigación. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los testigos, o sea, la víctima, por ejemplo, víctima y testigos, pues obviamente la declaración de la víctima, la declaración de los testigos, tiene que constar en documento o en acta. Entonces, durante la investigación, si en su caso hay 3, 4 testigos, pues esa declaración tiene que hacerse constar en actas de declaración testimonial. ¿Ya?
O sea, hay que entrevistar a la víctima del hecho delictivo para que exponga digamos, los hechos de los cuales fue víctima, si la declaración de los testigos igual, si, digamos, el proceso lo inician por flagrancia, pues tendrán que entrevistar y escuchar a los agentes captores o aprensores y hacer constar todo eso en documentos. Si no es flagrancia, pues obviamente, de todas maneras, si la detención del sindicado no fue por flagrancia, sino fue por orden judicial, pues los policías que procedieron a detener al imputado como consecuencia de esa orden del juez competente, pues también tienen que ser entrevistados o escuchados y hacer constar su declaración en acta. En cuanto a los documentos, pues también tienen que recabar o recolectar documentos. Y estos documentos, pues obviamente dependiendo del caso, pues van a diferenciarse, toda vez que hay documentos que pueden ser útiles para la investigación en un caso determinado y puede ser que para otros no. Eso va a depender del caso asignado. Por ejemplo, en la presentación decimos que si se trata, por ejemplo, de un delito de homicidio, asesinato, lesiones, pues obviamente en el caso de asesinato, homicidio, femicidio, pues obviamente tendrá que existir una certificación de defunción, tendrán que recabar esa certificación de defunción que acredite legalmente la muerte de la persona. Y un dictamen médico forense o peritaje médico forense en la cual se haga constar la causa de la muerte y otros aspectos que conlleva un dictamen médico forense. Antecedentes penales, antecedentes policíacos, recabar informes de instituciones, informes que sean útiles para la investigación, etcétera. Es decir, todo va a depender del caso asignado. Entonces, todos los documentos que tengan relación con la investigación que están realizando, pues también lo tienen que solicitar, y no solo solicitar, sino, digamos, redactar esos informes. Ya, por ejemplo, si piden al RENAP una certificación de defunción, pues, aparte de la solicitud que hagan, pues ya cuando el RENAP les remita la certificación de defunción, pues también la tienen que redactar. Entonces, y aquí es importante decir que hay que cambiar datos, ¿no? Nombres, porque cuando a veces van a RENAP y les proporcionan una certificación de defunción, obviamente tiene un nombre, tiene una fecha, una hora, etcétera. Entonces, ya solo lo adaptan a su caso, ya el nombre de la víctima o del fallecido, en su caso, eh, fechas actualizadas y, digamos, firma de uno del equipo, firma un alumno o estudiante del equipo de trabajo como si fuera el que está extendiendo esa certificación, el registrador civil, por ejemplo. Y el caso del informe médico forense, igual, que obviamente el INASIF les puede proporcionar un dictamen médico forense y ustedes ya lo adaptan a su caso con fechas actualizadas, nombres de los equipos, de los alumnos del equipo de trabajo. Igual con los antecedentes penales, policíacos y otros informes. Luego también hay que elaborar otros peritajes. Por ejemplo, en un delito de homicidio o asesinato, si la causa de la muerte fue por arma de fuego o por arma blanca o cualquier otro objeto con el cual se causó la muerte de la víctima, pues también se deben redactar o faccionar peritajes. Por ejemplo, en el homicidio o asesinato puede hacerse un peritaje de balístico. Si fue con arma de fuego, pues sí tendrá que hacer un peritaje sobre el arma. También peritajes sobre, si es arma blanca, pues también sobre el arma blanca que se utilizó
en el, digamos, en el hecho. Y, digamos, los peritajes pues van a variar dependiendo del caso. Pues no en todos los casos puede haber peritaje. Digamos, por ejemplo, en delitos de violación, homicidio, asesinato, femicidio, plagio, secuestro y otros, pues puede hacerse algún peritaje. Por ejemplo, en un secuestro, pues puede hacer un peritaje sobre, digamos, un peritaje fonético respecto a las voces de los secuestradores cuando están haciendo la negociación, pidiendo el rescate o la recompensa. Imagínese que hayan videos donde instalados en el lugar donde se produjo el secuestro, pues también eso podrían ustedes ingeniárselos y presentarlos como medios de investigación, que al final en un juicio o un debate pues se presentarán como medios de prueba. Entonces todos los peritajes que sean necesarios de acuerdo a su caso pues hay que realizar. Álbum fotográfico, pues también es importante presentar un álbum fotográfico, si es posible, de la escena de crimen, si la muerte fue en vía pública, un lugar cerrado, qué sé yo, pues un álbum fotográfico de la escena de crimen, un álbum fotográfico de la víctima, etcétera. Y también la planimetría, es decir, elaboración de planos, si su caso lo amerita, si el caso prácticamente hace viable elaborar planos, etcétera, pues también es importante que se desarrolle ese tipo de situaciones. Luego, continuando con ello, pues ya entonces nos corresponde seguir. ¿Sí se ve la presentación? Sí, licenciado. Se ve. Gracias. Bien, luego de que ustedes, digamos, ya hayan realizado alguna investigación, si el proceso penal lo iniciaron por denuncia o por querella, pues entonces ya cuando tengan medios de investigación, por ejemplo, ya hayan entrevistado a testigos, ya hayan recabado documentos, ya hayan realizado algunos peritajes y todo lo que conlleva la investigación, pues entonces ya el fiscal del Ministerio Público, o sea, el fiscal del equipo de trabajo, pues puede solicitar una audiencia al juez contralor de la investigación para requerir la detención del imputado. Entonces, esa audiencia oral y pública tiene que constar en un acta, ¿no? Por eso decimos acta sucinta de audiencia oral y pública de solicitud de orden de aprehensión por parte del Ministerio Público. Entonces, siempre que hay una audiencia oral y pública, eso lo vamos a trabajar la próxima semana, hablar sobre lo que es las audiencias. Y como les decía al inicio del curso, pues también vamos a realizar algunas audiencias, pero digamos, en su momento, pues las vamos a practicar. Entonces, luego de que tengan la investigación ya concluida o por lo menos avanzada, ya entonces se solicita al juez contralor de la investigación, es decir, el juez que está conociendo el proceso, la audiencia oral y pública. Y en esa audiencia oral y pública, pues la finalidad es que el Ministerio Público le solicite al juez la orden de detención del imputado porque considera que ya tiene medios de investigación que relacionan, que vinculan o incriminan al sindicado con la comisión del hecho delictivo. Por supuesto, esa audiencia nosotros lo vamos a hacer y también, obviamente no la van a hacer ustedes, pero sí el expediente tiene que contar con esa acta, en donde se hace constar la realización de esa audiencia. Entonces, si el caso se inicia por flagrancia, pues entonces ahí ya no es necesario solicitar la detención, porque el imputado fue detenido por flagrancia, es decir, cometiendo el momento preciso en que estaba cometiendo el hecho delictivo.
Luego de esa audiencia, ya también se tiene que, luego de que el sindicado es detenido o es aprendido por la Policía Nacional por flagrancia o por orden del juez, ya entonces ya se desarrolla la audiencia de primera declaración del sindicado. Entonces, esa audiencia oral bilateral de primera declaración del sindicado, pues también tienen que hacer el acta en donde conste que se realizó la audiencia de primera declaración del imputado. Y esa acta sucinta debe contener básicamente cómo resolvió el juez la situación jurídica del imputado. Es decir, cuando el sindicado, después de que el juez reciba la declaración del imputado y los sujetos procesales, entiéndase, Ministerio Público, Defensa, sindicado y querellante, si existe, hayan intervenido o participado en esa audiencia, el juez decide resolver la situación jurídica del sindicado, que puede ser, digamos, generalmente en esa audiencia el juez puede que dicte autoprocesamiento, prisión preventiva o medidas sustitutivas. Eso va a depender del caso que cada uno de ustedes tiene. Por ejemplo, un homicidio, asesinato, secuestro, violación, femicidio, ahí no hay medidas sustitutivas, sino que el juez dicta auto de procesamiento mediante el cual liga a proceso al imputado y dicta prisión preventiva, porque esos delitos, de acuerdo al Código Procesal Penal y a la ley de femicidio, no gozan de medidas sustitutivas. Pero en el caso, y en el caso de, por ejemplo, de lesiones y hurtos, bueno, hurtos o tampoco, pero otro delito que de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal no goza de medidas sustitutivas, entonces hay que emitir prisión preventiva. Pero si el delito que están investigando, si no está dentro de la prohibición del artículo 264 y si es factible aplicar medidas sustitutivas, pues el juez otorgará las medidas sustitutivas. Eso va a depender de el caso que ustedes tienen asignado. Entonces, todo eso tiene que constar en esa acta y todo lo que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. Se recuerdan ustedes que cuando en Derecho Procesal 1, cuando se habló de lo relacionado a la primera declaración del imputado, se indicó el artículo 82 desarrolla todos los requisitos, todos los pasos que se deben cumplir en la primera declaración del sindicado. Entonces, esa acta que se facciona o que se elabora en la audiencia de declaración del imputado, pues tiene que cumplir todos los supuestos que establece el artículo 82. Y ahí está, ahí lo detallas, no hay ahí no se pierde uno porque el artículo ese prácticamente en sus 6 numerales establece cada paso que se debe hacer constar en el acta de primera declaración del imputado. Luego, pues entonces, que concluye la etapa de investigación o la etapa preparatoria y entonces ya para efectos académicos y docentes, el caso que cada equipo de trabajo va a trabajar, pues tiene que irse a juicio oral y público, a debate. Entonces, es necesario que cuando termine la investigación, ya iniciamos con la etapa intermedia y el equipo de trabajo tiene que formular la solicitud de apertura de juicio y acusación. Entonces, el escrito de acusación. Y como les decía, para efectos académicos, pues el caso está dado para que se pueda, digamos, ir hasta debate. Porque recuerden ustedes que cuando el Ministerio Público concluye la etapa de investigación o fase preparatoria, pues puede formular cualquiera de los actos conclusivos. Puede ser un sobreseimiento,
una clausura provisional, en este caso la acusación y apertura a juicio, o bien un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Pero en este caso, como nos interesa que cada equipo de trabajo presente su caso en juicio o debate, pues es necesario formular la solicitud de apertura a juicio y acusación. Entonces, en ese aspecto, pues también ahí se facciona un acta, el juez facciona el acta de esa audiencia oral y pública, se conoce como audiencia de etapa intermedia, donde esta audiencia básicamente hay en la misma, la finalidad de esta audiencia es que se discute por los sujetos procesales la procedencia o improcedencia de la acusación y solicitud de apertura al juicio que el Ministerio Público formuló. Entonces, todo eso pues también se hace constar en el acta. Luego de que, digamos, se facciona esa acta, concluye la audiencia, pues el juez dicta si el juez, en este caso, el juez va a aceptar la acusación y la solicitud de apertura al juicio formulada por el Ministerio Público, el juez dicta en esa misma acta sucinta, declara que admite la acusación del Ministerio Público y como consecuencia el juez abre el juicio penal contra el imputado y ordena que el proceso se traslade a un juzgado o tribunal de sentencia para el desarrollo del juicio oral y público. En esa actita pues también se hace constar ese extremo. Posteriormente a esta audiencia, pues también hay otra audiencia de acuerdo al artículo 343 del Código Procesal Penal, el periodo donde las partes hacen el ofrecimiento de prueba. Es decir, el ofrecimiento de prueba se hace en forma verbal en audiencia. Sin embargo, se permite que también se presente por escrito, es decir, el listado de pruebas que presenta el Ministerio Público, que presenta la defensa. Si hay querellante adhesivo dentro del proceso, pues también las pruebas que presenta el querellante. Si hay partes civiles en el proceso, pues también las partes civiles presentarán sus pruebas respecto a la reparación digna. Entonces, en esta audiencia oral y pública de ofrecimiento de prueba, las partes comparecen a la misma a ofrecer las pruebas que van a presentar en el debate. Puede ser testigos, documentos, generalmente son las mismas que el Ministerio Público presentó en la primera declaración y otras que pudo recabar durante el desarrollo de la investigación. Si todas las pruebas que el Ministerio Público y la defensa y otros sujetos procesales tengan en su poder para probar, por un lado, el Ministerio Público, la participación y responsabilidad penal del imputado, y la defensa, por su parte, los medios de pruebas para desvanecer la hipótesis o teoría del caso del Ministerio Público, pues también ofrecerá esos medios de prueba, los cuales van a presentar en el debate y ahí se van a diligenciar, fiscalizar y valorar por el tribunal de sentencia. Entonces, en esa actita también se indica qué pruebas del Ministerio Público acepta el juez, qué pruebas acepta de la defensa y de los demás sujetos procesales si hubiesen, y también en esa acta indica al juez qué medios de prueba rechazó, porque el artículo 343 del Código Procesal Penal establece que el juez puede rechazar las pruebas de los sujetos procesales, siempre y cuando las mismas hayan sido obtenidas ilegalmente, las mismas sean, digamos, impertinentes o las mismas sean abundantes, etcétera. Solo bajo esas circunstancias el juez puede rechazar
pruebas, toda vez que el artículo 343 claramente establece las razones o motivos por los cuales el juez puede rechazar pruebas tanto de la defensa como del Ministerio Público o del creyente adhesivo si él haya presentado pruebas. Entonces, todo eso debe hacerse constar en el acta de ofrecimiento de prueba. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado. Gracias. O si no, pues al final, antes de cerrar la sesión, pues pueden plantear las dudas que tengan respecto a lo que hemos estado analizando hasta ahorita. Licenciado, ¿Sí? por lo que escuché, buenas noches. Buenas Sí, noches. son casos reales. Sí, digamos, el delito, pues no, digamos, lo que se va a hacer si es real, pues solo que ustedes lo van a adaptar a su caso, ¿verdad? Y vamos más adelante a explicar cómo es que pueden obtener los expedientes, dónde los pueden obtener. Obviamente van a ser expedientes ya fenecidos, concluidos, ¿verdad? De años anteriores, porque no les pueden facilitar documentos de expedientes que estén en trámite. Y eso no podría ser. Pero vamos a ahondar más adelantito. No sé Ok, si... ok, Gracias. gracias. Gracias, licenciado. Bien, entonces aquí prácticamente estamos concluyendo con la etapa intermedia. Bueno, siguiendo con esto, pues ya acá, después de que el juez dicta el auto o la resolución donde admite la prueba de los sujetos procesales y también indica las que rechazó, pues ya el juez tiene que dictar una resolución donde ordena mandar las actuaciones o la carpeta judicial al tribunal de sentencia competente que va a conocer y desarrollar el juicio oral y público. Todo eso en esos documentos que ustedes van a obtener, ahí consta pues todo eso, ¿ya? Entonces solo es de adaptarlo al caso concreto que ustedes van a investigar con fechas actualizadas, nombres del equipo de trabajo, por ejemplo, eh, todos los que intervienen, dependiendo de la función que les asigne el coordinador o que ya tienen asignado, pues así va a ser la intervención de ustedes. Entonces, prácticamente el expediente o la carpeta judicial, tanto ministerial como judicial, concluye con la remisión de actuaciones al tribunal de sentencia, que conocerá el juicio oral y público según el artículo 345. Y aquí, pues, entonces ya cada uno de sobre todo esta resolución, también tiene que notificarse a las partes para que estén enterados qué juez o tribunal de sentencia va a conocer su caso en la fecha, o día y hora, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer notificaciones. En algunas resoluciones hay que notificarle a las partes lo que el juez decidió. Cuando es en audiencia oral y pública, eh, lo que se resuelve, ahí mismo se les notifica a las partes en forma verbal. Entonces, ahí no es necesario hacer notificaciones escritas porque en la misma audiencia se les dio a conocer la decisión del juez. Y de conformidad con el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal, todas las resoluciones que se dicten en audiencia donde están presentes los sujetos procesales, ahí mismo se les notifica. Bien. En cuanto a la función de juez, contralor de la investigación, recuerden ustedes que en toda la etapa preparatoria y la etapa intermedia,
y el ofrecimiento de prueba, que es parte de la etapa intermedia, quien funge como juez contralor de la investigación es un juez de primera instancia penal. Juez puede ser el juez primero, segundo, tercero, pluripersonal de primera instancia penal. Eso ya va a depender de su caso o del caso que van a investigar. Entonces, el juez contralor de la investigación tiene que ser un integrante del equipo de trabajo, ya la persona que va a fungir como juez. Él tiene que, digamos, firmar las resoluciones que dicta, o básicamente resoluciones, las actas, es decir, cómo va a conseguir expediente, y en el expediente existen esos documentos. Obviamente, en los documentos que se les vaya a facilitar o proporcionar, pues va a ir la firma y el nombre del juez titular de ese juzgado, igual que la firma del secretario o testigos de asistencia. Pero entonces eso los tienen que modificar ustedes, cambiar, y que firme el integrante del grupo que está haciendo el papel de juez. Igual el juez o jueces de sentencia. Recuerden ustedes que hay jueces de sentencia unipersonales y hay jueces de sentencia colegiados. Si el caso que ustedes van a investigar es competencia de un juez unipersonal de sentencia, pues únicamente habrá un juez de sentencia que va a ser siempre integrante del grupo. Si su caso es competencia de un tribunal de sentencia colegiado, pues entonces van a intervenir 3 equipos de miembros del equipo de trabajo como jueces de sentencia, un juez presidente, un juez vocal 1 y vocal 2. Igual la secretaria o secretarios tiene que ser un miembro del grupo. En cuanto a abogado defensor, pues en cuanto al agente fiscal, pues el agente fiscal también va a ser un integrante del grupo a quien se le haya asignado, digamos, por el coordinador o voluntariamente haya asumido esa función. Él prácticamente va a firmar todas las diligencias de investigación que tenga que realizar. Por ejemplo, en las actas de entrevista a testigos, pues luego de la firma del testigo, pues firmará el agente fiscal que recibió esa declaración, o auxiliar fiscal, que en la etapa preparatoria la ley permite que pueda participar, o la investigación la puede realizar un auxiliar fiscal, pero de preferencia que sea un agente fiscal. Eso no desmerita la función del auxiliar fiscal, por supuesto, pero tal y como estamos planteando el caso, pues que sea un agente fiscal el que desarrolle toda esa investigación. Por supuesto, la investigación la va a hacer todo el equipo de trabajo, solo que hay las diligencias que tenga que firmar el fiscal, pues las firmará el fiscal. Las diligencias que tenga que firmar el juez, pues las firmará el juez. Pero todo el trabajo de investigación va a ser de todo el grupo, todo el equipo de trabajo. En cuanto al abogado defensor, pues también va a ser un integrante del equipo de trabajo, y también es quien va a firmar todos los documentos o diligencias que él como defensor tenga que plantear durante el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, el abogado defensor puede ser el que solicite los antecedentes penales y policíacos de su defendido o patrocinado. El imputado, pues también tiene que ser un integrante del grupo, ya. La víctima igual tiene que ser un integrante del grupo. Los testigos también tienen que ser integrantes del grupo. Los peritos, y si el caso de ustedes deciden que exista querellante asivo y abogado, pues también tienen que ser integrantes del grupo. Por eso es que se solicitó que en cada equipo de trabajo existieran 10 personas mínimas y máximo 15 para distribuir cada función.
ya, de manera que todos tengan una actividad que desarrollar y realizar, porque como lo manifesté yo al inicio de la clase del semestre, que la puntuación que el coordinador, digamos, va a depender del informe del coordinador. Ya, si el coordinador me dice, mire, Juan Pérez López no participó, no contribuyó, no hizo nada, no cumplió con las tareas asignadas, etcétera, o solo cumplió algunas cosas, o su participación fue mínima, pues obviamente esa persona no va a tener la misma nota que van a tener los que sí trabajaron 100%. Entonces, ahí pues definitivamente todo va a depender del informe del coordinador. Bien, todos los documentos que ustedes recaben o que elaboren tienen que obviamente tener fecha, porque a veces se hacen los documentos, se solicitan, pero muchas veces no llevan ni fecha, lugar y fecha donde se elaboran, ni cuando remiten los documentos tampoco tienen lugar y fecha, o a veces ni firma. Entonces, para que un documento pueda ser válido, pues obviamente tiene que reunir los requisitos mínimos, por ejemplo, nombre y firma de la persona que expide el documento y quién lo solicita, etcétera. Nombre, firma y cargo de la persona que está solicitando los documentos, nombre, firma y cargo de la persona que los está expidiendo, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos documentos tienen que ir firmados y con fecha actualizada, porque obviamente cuando ustedes tengan en su poder el expediente, van a encontrar los documentos con fecha de meses anteriores o años anteriores, y entonces a veces solo los fotocopian y los incorporan al expediente, y eso no es prácticamente elaborar el documento. Entonces hay que elaborarlos con fecha actualizada del presente año, por supuesto, y que vaya más o menos en concordancia o en congruencia con el expediente que están investigando. Y también, pues, tienen que ir firmados por cada uno de los, digamos, como ya les decía y repito, todos los documentos que el fiscal, como parte de su investigación, requiera o actas, él las firma. El defensor igual. Entonces, así, y juez igual, si el juez, por ejemplo, el juez que ordena la detención en la audiencia, pues también tendrá que firmar el acta correspondiente, el acta sucinta, igual que el secretario, que también tiene que ser miembro del grupo. Generalmente, decía acá, señalábamos que el trabajo no incluye sentencia ni acta de debate. ¿Por qué razón? Porque, digamos, si no se ha realizado el debate, pues obviamente no puede haber una sentencia y tampoco un acta de debate. Recordemos que al concluir el juicio oral y público, luego de que se desarrolla todo el debate, pues ya y concluye, ya procede a dictar la sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Entonces, el trabajo no va a incluir la sentencia, sino la sentencia y el acta de debate el día de la audiencia de debate, o sea, el día en que ustedes presentan su debate, pues le van a, tal no elaborar, va, pero porque prácticamente van a ya llevar, como es caso hipotético, van a llevar ya la sentencia de su caso y ahí en el día y hora del debate, pues al finalizar ustedes le van a dar lectura a esa sentencia. Generalmente por razones de tiempo siempre se hace solo la parte sucinta, o sea, la parte resolutiva de la sentencia, no toda la sentencia, pero sí entregarla físicamente el día de su debate, igual que el acta. Entonces eso sí es importante porque hemos tenido la experiencia en otros años que
presentan el trabajo con todo y sentencia y acta de debate. Entonces eso no podría ser, digamos, si actuamos lo más realista que se pueda. Pues, como les decía, no puede, digamos, dictarse una sentencia o elaborarse un acta de debate sin que el debate se haya realizado. En cuanto a la presentación del trabajo, el trabajo pues puede ir encuadernado o en folder, tamaño oficio, bien presentable. No necesitamos empastado ni nada, pues eso ya queda a criterio de ustedes. Nosotros sabemos que eso implica gastos, implica otra serie de situaciones, pero tampoco un trabajo con una mala presentación, ¿verdad? Porque es cierto que lo que más importa es el contenido, pero tampoco presentar un trabajo que no esté acorde al nivel del séptimo semestre. Entonces, lo más presentable posible. En hojas tamaño oficio, o eso, o cartas si ustedes prefieren, pero generalmente se ha trabajado en hojas tamaño bond, tamaño oficio. En la fecha de presentación, pues queda pendiente, porque, pero sí tendrá que ser prácticamente el mes de marzo. Dejamos pendiente el día y hora de recepción o entrega de trabajos por el descanso de Semana Santa. Entonces todavía no vemos a partir de qué fecha ya inicia la suspensión de labores por la huelga de Dolores y Semana Santa. Entonces, ya cuando tengamos ya bien definido cuándo ya la U interrumpe actividades por el asunto de huelga de Dolores y Semana Santa, pues ya durante el transcurso de las clases vamos a indicar la fecha exacta en que se debe presentar el trabajo. Pero por eso me urgía a mí asignarlo lo más rápido posible, porque todavía tenemos parte de este mes de febrero y posiblemente a finales de marzo estaremos entregando trabajo. Entonces sí tenemos un buen margen de tiempo para poder hacer la investigación que corresponde. Eso es en cuanto a toda la metodología que tenemos que utilizar para la investigación del caso asignado a cada equipo de trabajo. Entonces, por favor, las dudas o las sugerencias, bueno, ¿cómo es que se me estaba pasando? Eh, para poder ustedes obtener copias de expedientes o, digamos, de carpeta de investigación y carpeta judicial, pues pueden acudir al Ministerio Público a las fiscalías correspondientes. Por ejemplo, los que tienen delito de asesinato, homicidio, parricidio, pues pueden acudir a la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas. Los que tienen delito plagio, secuestro, pues también a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que ahí está una sección que investigan plagio, secuestro. Igual en los delitos de femicidio, creo que hay fiscalías especiales que investigan estos delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y así en cada fiscalía pues pueden ustedes obtener copias de expedientes ya concluidos, ya fenecidos. Y también a los juzgados para la etapa de investigación, todas las diligencias que tengan que realizar en la etapa de investigación ahí intermedia, pues pueden ir a los juzgados contralores de la investigación. Y pues en cuanto a las sentencias de su caso, pues obviamente podrían ir también a un tribunal de sentencia. A veces también el Archivo General de Tribunales apoya, aunque a veces un poco tardado, pero sí apoyan. Entonces acudí
Si es necesario, si por alguna razón o algunos motivos, antes de que se les facilite el expediente y los documentos respectivos, necesitan una nota, entonces me avisan para que yo redacte la nota y ustedes la puedan presentar para que se les apoye y se les faciliten los documentos o expedientes que pueden ser de utilidad para su investigación. En, pues como les decía, hay que no solo acudir al Ministerio Público, a los tribunales, sino también al INACI por aquello de los peritajes, al organismo judicial. Bueno, como ahora hay tantas formas, pues solo es de ver en cuanto a antecedentes penales y policíacos, pues ya ver cómo ya es de adaptarlos a su caso, ¿no? Nombre del sindicado, que aparece en su equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y cualquier duda que vaya surgiendo durante el trabajo que ustedes vayan desarrollando, pues las vamos aclarando cuando nos veamos en clase, o si no, pues nos escriben para, pues si no se puede en hora de clase, los días que nos corresponde tanto presencial como virtual, pues a través del licenciado Javier, pues pueden dirigirse a él y pues ya vemos de qué manera podemos aclarar las dudas o solventar cualquier situación que pudiera existir respecto a esta investigación. ¿Dudas? Licenciado, perdone, Sí, dependiendo del volumen, bueno, yo trabajo en un juzgado, sí. dependiendo del volumen y cómo se presentan, van cosidos. No es necesario coserlos, ¿no? No, no, eso ya queda a discreción de ustedes. Si quieren cosidos o con ganchos o astes, ¿verdad? Ah, Eso ok. sí, generalmente muchas veces sí, yo sé que digamos, esa es una práctica de años, ¿verdad? De coser expedientes. Pero si hay otra forma de aglutinarlos o de compaginarlos, pues no hay problema. Si se puede, puede ser cosido o con ganchos, ahí ya queda a criterio de ustedes la forma en que lo presenten. Igual puede ser encuadernado. Ajá, sí, exacto. Por eso decía que puede ser encuadernado o en un folder. Y ya si ustedes quieren empastado, pues lo podrían hacer, pero eso no es obligatorio, eso ya queda a discreción de ustedes. Consulto, ¿algún tipo de letra en especial o márgenes para utilizar? Pues también eso, y yo no sé, creo que el tamaño, pues ya eso dependerá, puede ser Arial 11, Arial 12, eso ya dependerá de ustedes, ya como les quede mejor. Y el tipo de letra, pues también queda a discreción de ustedes. Ustedes que son los expertos en ahora en la tecnología, en todo eso, pues ya ustedes verán qué es lo más fácil, lo más práctico, etcétera. En ese sentido, pues no hay mayor, digamos, formalidades que exigir. Eh, digamos, alguien dice aquí, Sandy, que el compañero que trabaja en los tribunales, pues podría apoyar de alguna manera a algunos compañeros. Pues sí, sería conveniente si él pudiera apoyar a algunos equipos de trabajo, pues sería ideal. De todas maneras, vamos a ver nosotros si, digamos, en otras oportunidades, pues algunos fiscales que conocemos nos han apoyado, entonces lo mismo va a ocurrir ahora si es necesario. ¿Alguien más? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Con una consulta, si hay facilidad que en el Ministerio Público le
puedan a uno prestar un expediente o carpeta, porque con eso de la información pública, ¿verdad? Que hay ciertos departamentos ahora muy celosos, ¿verdad? Entonces, ¿habrá esa facilidad? Pregunto, gracias. Pues y sí, miren, generalmente en otros años pues sí han apoyado, por eso les decía, vamos a ver si hay algunos fiscales que nos puedan apoyar, pues los vamos a contactar con ellos. Y sí, han facilitado, digamos, solo que como les decía anteriormente, es, no se trata de expedientes vigentes o que estén en investigación en la actualidad, sino que de procesos ya concluidos de años anteriores. Por eso les decía, como son procesos concluidos de años anteriores, pues tienen que adaptarlo a fechas actualizadas. Y Brenda nos solicita que mandemos por Classroom las diapositivas y más tarde se las vamos a mandar con mucho gusto. Si no las podemos mandar por Classroom, pues entonces por medio del chat del equipo de trabajo. Sí, Paola. Licenciado, buenas noches. Perdone, fíjese que yo, es un paréntesis, yo a las personas de mi grupo les comenté que la verdad es que no recuerdo dónde vi la información, pero sí recuerdo que a mí me comentaron de que cuando uno quisiera solicitar pues algún expediente o todo este tipo de cosas que usted nos indica que necesita para el trabajo, sí le pueden brindar la información a uno, lógicamente como dice usted, no papelería que esté en proceso, ¿verdad? Pero recuerdo que me dijeron de que podía ser por medio de que uno presentara que es un estudiante activo aún, es decir, Ajá. carnet o constancia de que uno siga como estudiante. Eso fue lo que me indicaron a mí. Sí, por eso les decía, si en un momento dado les solicitan alguna nota del catedrático digamos, en otros años, pues ha habido necesidad de hacerlo. A veces en algunos lugares les solicitan, bueno, sí, son por fines académicos, pero necesitamos una nota del catedrático, etcétera. Entonces, de ser así, con mucho gusto se les da la nota Gracias, licenciado. para servirle. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdón, lo que yo entiendo es de que hay que entregar un trabajo escrito con todos los documentos que lleva, en este caso, el delito que nos tocó, y aparte Así hay que es. hacer una actuación del mismo caso, así es, ¿verdad? ¿Hacer qué? Hacer, digamos, el caso como que fuera ahí en vivo. Sí, eso lo van a hacer como parte del examen final. Es decir, cada grupo de trabajo va a tener que realizar un debate oral y público. Ahí es donde van a presentar su caso. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bien, entonces más tarde, si no da tiempo más tarde, pues va a más tardar mañana les estamos mandando esta presentación. Y ahí, pues para que ustedes puedan, los compañeros que se incorporaron después de que iniciamos nuestra jornada, pues se las vamos a remitir para que vean qué caso les asignamos y cuál va a ser la metodología para concluir con el trabajo de investigación. ¿Algo Está más, bien, compañero? licenciado, gracias.
Bueno, como les decía anteriormente, si cualquier duda que vaya surgiendo conforme la investigación que ustedes vayan realizando, pues las vamos a ir aclarando en las clases tanto virtuales como presenciales. O si no, pues nos escriben en Classroom o a través del chat del grupo, de los grupos que el licenciado Javier coordina, y entonces nosotros respondemos a las inquietudes o aclaramos las dudas que pudieran surgir. O sea, todo esto pues va a ser una constante comunicación para que no haya mayores inconvenientes. Bien, entonces, si no tenemos más dudas o intervenciones, pues concluimos esta jornada y nos estaríamos saludando el día viernes, siempre virtualmente. Esperamos pues que no haya ningún inconveniente para poder continuar, toda vez que el viernes hay elecciones y no sabemos si pudiera ser que hayan suspensión de actividades o no, ¿verdad? Pero de todos modos estemos pendientes. Si no hubiese, entonces nos estaríamos saludando el viernes, como ustedes, el viernes sería a las 7 de la noche. Y para continuar con nuestro programa, pero sí continuar con otro punto del contenido.